Chittasya padena vacham malam sarirasya chavaidiakenam yopakarotam pravaran muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankachakra siddharinam sahasra shirasaneshwetam pranamami patanjalim harihi. Oh. Bueno, pues bienvenidos a esta tercera serie, tercer capítulo que hacemos sobre los Yoga Sutras y sobre yoga, qué es yoga, la vida de yoga. Y hoy tenemos con nosotros a un profesor de la escuela, amigo, Francisco, que juntos vamos a tener una charla para hablar sobre varios aspectos del yoga, ¿no? Un aspecto va a ser qué es yoga, qué se entiende por yoga. Otro aspecto va a ser qué es la práctica de yoga. Un tercer aspecto es si existen estilos o tipos de yoga. Y el último va a ser qué es Vedanta, si Vedanta es diferente que yoga, yoga es diferente que Vedanta, y es todo diferente, no tiene nada que ver. Esos cuatro aspectos creo que van a ser de interés para la audiencia, como practicantes de yoga, como buscadores espirituales. Creo que pueden ser unos lugares desde donde partir en los que se pueda dilucidar algo estos temas, ¿no? Francisco va a dar, cuando terminemos esta serie de noviembre, un curso de los Yoga Sutras, que es una de las obras monumentales sobre el yoga, y en ese curso pues, se va a explorar, ver sutra a sutra, todos estos temas, viendo el texto en su integridad en el capítulo 1. Bien, pues Francisco, ¿qué te parece si empezamos con esta primera pregunta que nos llevaría pues, todo un curso, ver comparativamente, haciendo referencia a diferentes escrituras, diferentes lugares, Upanishads, Bhagavad Gita, Yoga Sutras, pero si pudiésemos hacer una recopilación breve, no solamente de los Yoga Sutras, sino también podemos explorar un poco por encima qué definiciones hay de esta palabra polisémica, que tiene diferentes connotaciones parecidas, que no iguales, y hacemos un resumen así corto de qué opciones, para que la audiencia pueda tener claro que yoga pues, no es un único tema, no se puede hablar unívocamente, sino que hace falta entender este yoga de una manera amplia para que nosotros podamos situarnos como yogis, como buscadores de autoconocimiento, y sepamos atenernos a qué es yoga, qué es la práctica de yoga de estos temas. ¿Qué te parece si comienzas tú explicando qué es yoga en el contexto de los Yoga Sutras de Patanjali? Bien, sí. Quizás antes de entrar, hacer una definición muy simple, muy básica. Yoga es un medio para preparar a la mente para ser más libre. Así dicho de manera muy coloquial. ¿Sí? Ahora sí, vamos al texto, digamos, a la definición que hace Patanjali. ¿Sí? Dice, yogaha chittavritti nirodhaha. Muy conocido esto, está hasta en camisetas, ¿cierto? Impreso, en tatuajes. Sí. Pero muchas veces no tan entendido, ¿no? Porque hay una serie de dificultades, podríamos decir, para la interpretación de los conceptos que están aquí en esta corta definición. ¿Mm? Cuando dice yoga es nirodha, básicamente, ¿sí? Chitta vritti nirodha, es nirodha. Entonces, chitta vritti significa simplemente chitta, significa mente, ¿sí? Para Patanjali, chitta, así es un poco diferente al contexto, a cómo se entiende en la literatura vedántica propiamente tal, que entendemos chitta como la memoria, ¿m? O la palabra chit, de hecho es conciencia. ¿Sí? Por ahí también vemos problemas, ¿no? Porque decimos, ya, hay algo que ocurre en la conciencia, ¿no? Yoga es un fenómeno de la conciencia, es algo que hay que hacer con la conciencia. Incluso ahí también hay un problema en la definición de qué es chitta. Vamos a entender nosotros que la palabra chitta Patanjali ocupa la palabra chitta para describir todo el instrumento cognitivo. ¿Sí? Usted ahí agregue todo lo que sabe de su mente, o sea, sus emociones, todo, su capacidad de razonar, todo. Mente, podríamos hablar de mente.
¿sí? Coloquialmente. Entonces, chitta vritti dice. Vritti significa movimientos, ¿sí? Esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Aquí no está agregando conocimiento Patanjali cuando dice chitta vrittis. No está diciendo en la mente hay movimiento para que nosotros digamos, wow, mira, en la mente hay movimiento. Eso está claro. Entonces, ¿cuál es la palabra que hay que entender bien? ¿Sí? Nirodha. Yoga es nirodha, todavía no vemos qué significa, en los movimientos de la mente. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entran algunas dificultades, porque como estábamos conversando antes de entrar aquí al Zoom, la palabra tiene una serie de, o sea, podemos ver una serie de definiciones, o como capas de definiciones. Incluso vamos a ver que muchos de los textos modernos están influenciados por la interpretación de la palabra dentro del contexto budista. ¿Sí? La palabra nirodha también se ocupa en la literatura budista. ¿Sí? Por lo tanto, también ocurre mucho que a partir de allí vamos a entender qué es nirodha. Entonces, nosotros, más allá de todas estas cosas que estoy simplemente nombrando algunas de las dificultades para entender el término, vamos directamente al término. Todos los términos en sánscrito vienen de raíces verbales, ¿sí? Se les dice dhatus. Todas las palabras, ¿sí? Vienen de estas raíces verbales. En este caso, la raíz de la palabra nirodha es rud, creo que es rud dhatu. Ahora me entró la duda, no, pero estoy 90% seguro de que es el rud dhatu, que significa efectivamente parar, bloquear, detener. El dhatu, estoy hablando de la palabra base, o sea, de la raíz verbal, no de la palabra nirodha. Entonces, tiene que ver con eso, con parar algo. ¿Sí? Entonces, una interpretación como ya rápida, sabiendo que el rud, la base de la palabra nirodha, significa bloquear. Nirodha significa una especie de bloqueo en el funcionamiento de la mente. ¿Te fijas que eso podría ser un primer significado a partir de las palabras de Patanjali? ¿Sí? Pero las palabras hay que prestarle mayor atención. De hecho, hay que prestarle mayor atención a las palabras siguientes, es decir, a los siguientes sutras. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a entender a partir de los siguientes sutras, es que ese control o ese parar está calificado. ¿Sí? O sea, los siguientes sutras van a explicar a qué se refiere con ese parar, porque si leemos es parar la mente, bueno, cabe, ¿no? Oscar ha hablado de esto los días anteriores, entra muy bien la idea de parar la mente, sobre todo cuando uno dice, wow, mi mente no para, y te dicen, bueno, el yoga es para parar la mente, uno se inscribe, ¿no? Uno dice, ahí me anoto yo porque yo justo tengo ese problema de que mi mente no para. Pero eso es un diagnóstico, vamos a ver, a la luz de Patanjali directamente, es un diagnóstico bastante pobre. ¿Sí? El problema no es que la mente funcione. Patanjali podemos argumentar esto a partir del texto. El problema no es el funcionamiento de la mente, que exista la mente. El problema es cómo la mente funciona. ¿Sí? Entonces, la definición puede ser, el yoga es algún tipo de maestría sobre la mente. ¿Sí? Voy a decir maestría directa, digamos. ¿Por qué voy a decir maestría? Porque la palabra bloqueo o el detenimiento, que significa la palabra nirodha, va a estar por el mismo texto calificado. Entonces vamos a entender que no es un bloqueo simplemente de la mente, sino que es un tipo de bloqueo de cierto funcionamiento de la mente. No es el bloqueo de la mente, sino que es la maestría, es un control de la mente. No es el control absoluto de la mente. ¿Sí? No quiere decir eso, no quiere decir el parar la mente, sino que es un tipo de maestría. ¿Sí? Por aquí creo que podemos empezar a ver, a partir de cómo el texto nos dice qué tipo de maestría. ¿Sí? Bueno, sabemos que hay diferentes definiciones de yoga, ¿no? O sea, usted puede tener esta, hablábamos también antes de entrar aquí al Zoom, está la palabra yoga en general en general la gente sabe, todos sabemos que viene de este raíz verbal que se llama yuj, que significa unir, ¿no? Juntar dos cosas. ¿Sí? Entonces, la palabra yoga implica juntar ciertas cosas, implica cierta integración. ¿Sí?
Pero entonces eso también tiene que ser definido. O sea, estoy diciendo, para entender esto uno tiene que estudiar y poder efectivamente entender de qué se habla cuando se une una cosa con otra. ¿Qué significa, por ejemplo, unir, cuando se dice muchas veces en los contextos de yoga, unir el ser o el espíritu individual con el espíritu cósmico, global? ¿Mm? ¿Qué significa eso? ¿Es realmente una unión? ¿Sí? Todo eso tiene que ser entendido, ¿te fijas? Esto me parece importante, Oscar, ¿no? Que uno, como estudiante, tenga el tiempo para que las definiciones realmente entren en uno, ¿sí? Esto no es los textos no son simplemente, muchas veces las tomamos así, pero no son prescripciones, ¿sí? No son listas de supermercado, ¿sí? No son definiciones eh, eh, tampoco banales, sino que las definiciones que va a hacer Patanjali son para efectivamente entender los procesos de la mente, ¿sí? Entender cómo funciona la mente y cómo es que la mente es la que nos tiene en la situación de incomodidad, básicamente. No ni siquiera las cosas que se ven en la mente, sino el funcionamiento de la mente, cómo la mente lee. Entonces, cuando va a hablar Patanjali, yoga es el control de la mente, vamos, podríamos decirlo así, de manera así como coloquial, es la maestría de la mente, tiene que ver con, es la maestría de cómo veo. ¿Mm? Es una maestría en cómo entender la realidad de una manera más integradora, de una manera completa. No sé qué podrías agregar tú, Oscar. Entonces, por lo que has dicho, ¿no? Si traducimos parar como esta cuestión que es muy común, ¿no? Que es como socialmente es muy dicho popularmente que las actividades espirituales pueden tener un concepto de dejar la mente en blanco, que quizás sea la más típica, ¿no? Como estoy muy agitado, como tengo mucha tensión, como tengo conflictos, claro, quiero apagar un tiempo para que eso no me dé problemas, ¿no? Entonces, el concepto de parar, detener, restringir, aparece atractivo a la audiencia moderna, porque si veo la mente como un problema, quiero hacer algo con esa mente para que no me dé problemas. El problema es si está en la mente en sí. Si la mente es problemática, sabemos que la mente vista en este contexto védico es antahkarana, es un instrumento bello, no es un instrumento defectuoso, porque si fuese defectuoso, realmente, si fuese real defectuoso, entonces, bueno, parar podría ser una posibilidad. Pero no podría ser que no fuese la mente en sí como instrumento, sino como los procesos que ocurren en la mente, el proceso de pensar, el proceso de estimar, el proceso de aprehender la realidad, en la que haya un procedimiento o haya un pensamiento que se tiña y no pueda apreciar las cosas, personas, situaciones tal y como son. Es decir, que esas interferencias de un pensamiento equivocado, errado, superpuesto, teñido, parece que es más el problema más que la mente en sí. Si fuese eso, la maestría sería una opción que tendría más sentido que parar, porque yo puedo parar, es decir, de hecho la mente para todas las noches. Si me echo una siesta, paro, la mente se para, se resuelve, ¿no? Pero que se resuelva o que pare durante un tiempo, que se resuelva durante un tiempo, pues me vale durante ese tiempo, pero la mente resurge constantemente con toda su infraestructura cognitiva, emocional, etc. Entonces parece de sentido común que habría que ver si lo que importa es tener una mente en la que esa estructura cognitiva de pensamientos sea más adecuada, más cercana a la realidad. Entonces, maestría implicaría una maestría sobre el propio proceso de pensar, que no es baladí, ¿no? Como dice Heidegger, el pensar bien, pensar adecuado, no es una cosa que deberíamos dar por hecho. Sin embargo, como tenemos la cabeza hasta arriba de cosas y de tensión y de vida moderna en el que hay mucha rapidez,
parece que la forma más rápida es darme una pastilla en la que la mente pues, se evada y pueda olvidarme de mí durante un tiempo. Obvio. Pero como dices tú que hay que interpretar ese niroda en relación a los otros dos versos, y ahí se ve bien que es más bien, y eso lo puedes confirmar tú ahora, que ese niroda tiene que ver con cómo hago que mi mente y los pensamientos, más bien los pensamientos, se adapten a lo que tengo delante y pueda ver de una manera más objetiva. Es decir, y ahí podemos decir que ese niroda también tiene, o podríamos decir que también tiene que ver claramente con la objetividad, con pensar de una manera más objetiva, reduciendo la subjetividad. ¿Subjetividad de qué? Pues de mis historias pasadas, de mis emociones, de mi biografía, de mis recuerdos, de mis ragaduesas, de todo eso que meto yo subjetivamente, constantemente en todo, no veo a las personas como son, no veo las situaciones de la manera que son. Niroda en ese caso implica una maestría sobre el pensar adecuado. Y eso yo creo que da juego a que la persona no pare la mente por pararla sin que gane algo que diga, bueno, he parado la mente, pero ¿qué he ganado yo en esa parada? Y obviamente se gana relajación, se gana que un tiempo en el que pues, no hay una actividad muy prolífica, pero como digo, todo eso vuelve, ¿no? En Upadesa Saram habla y compara pranayama con el conocimiento y da otra serie de ejemplos de algún tipo de disciplina que resuelve la mente temporalmente. Yo hago pranayama, hago un ejercicio de respiración y la mente durante un tiempo se relaja. Bienvenida sea la relajación como disciplina. Pero una vez que se relaja y se tensa, vuelve otra vez al comportamiento antiguo, a los hábitos de pensamiento mecánicos que implica que no distingo entre pensamientos deliberados o no deliberados. Si hay un pensamiento, una corriente, ¿no? Subconsciente, inconsciente, de pensamientos no deliberados, mecánicos, que están actuando ahí y yo no me di cuenta de ellos, actúo como si fuese poseído por ese pensamiento que es como mecánico. Sin embargo, si tengo un pensamiento deliberado en el que la mente puede encauzarse, eso llevaría a yoga en el que puedo ver las cosas con mayor objetividad. Eso a mí como punto de partida de los Yoga Sutras me parecería pues algo más razonable que el hecho de parar y tener la mente en blanco, ¿no? Y es algo que ya da para pensar, ¿no? No sé si quieres añadir ahí algo más en relación con esos dos versos o podríamos ver un poco por encima también qué podría ser Samatwam como yoga en la Bhagavad Gita o Kausalan, que son otras definiciones que no se escuchan en los centros de yoga, que son menos habituales, ¿no? Niroda está por todas partes, pero Samatwam, Kausalam, mucho menos, ¿no? No sé si quieres seguir un poco más con este tema de Niroda o quieres abordar las Sí. otras dos. Me gustaría agregar un par de cosas. O sea, definitivamente, yo creo que podemos convenir acá, entre todos, que digamos que no es simplemente parar la mente. Ha dicho Oscar, la mente se para. Entre un pensamiento y otro no hay pensamiento. Puede ser que sea muy breve ese momento, puede ser que sea un poco más largo ese momento. Entonces, en ese momento estaríamos en yoga y después al siguiente momento donde ya empieza algún objeto ante ti, cuando hay un movimiento en la mente, ya saldríamos de yoga. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que descartar que el yoga, descrito por Patanjali, es un estado de la mente. ¿Te fijas? Como una experiencia de la mente. Eso es lo que te quiero decir. No es un estado de meditación profunda tampoco, necesariamente. ¿Sí? Lo que hay que partir, yo creo que es fundamental, digamos, en el texto uno va a ver que es fundamental, más allá de hacer algo con la mente, ni siquiera voy a hablar de parar la mente, cualquier cosa que queramos hacer con la mente, primero hay que entender la mente. ¿Sí? Entonces, Patanjali va a estar enfocado en eso primero. Fíjate en tu instrumento cognitivo cómo funciona, ¿sí? Cómo operas, ¿sí? ¿Con qué tenemos para... ¿Qué es la mente? ¿Sí? ¿De qué está hecho? Pueden ser las preguntas. ¿Sí? La mente tenemos la capacidad de tomar data, ¿sí? Sacar ver, ¿cierto? Mirar. ¿Sí?
tenemos capacidad perceptual, ¿no? De ver el mundo y, bueno, eso, observar el mundo, ¿sí? Probar el mundo incluso, ¿no? Tomarle el gusto al mundo, tocar el mundo. Tenemos percepción, ¿no? Tenemos capacidad de inferir, no solo eso, sino que también podemos deducir, pensar, todo eso, el método científico del humano, ¿sí? Lo tenemos incluido, ¿no? Podemos comparar, ¿sí? Diferentes tipos de deducciones, de inferencia, ¿sí? No solo eso, sino que también la mente a veces nos da data equivocada, ¿no? Digamos que erramos a veces en conocer algo, ¿no? Ya sea porque no vemos el objeto completo, ¿sí? Típico ejemplo este, hay un elefante y una persona con los ojos vendados o ciegos tocan, dice, esto es una trompa, no sé, esto es, esto es un pilar tocándole la pata al elefante. Vemos una parte, ¿sí? Por lo tanto, nos hacemos una idea equivocada a partir de una impresión parcial, ¿sí? También erramos, ¿cierto? Muchas veces ocurre eso. También no solamente nos da conocimiento como factual, digo, cosas que son, sino que también a veces el instrumento cognitivo falla, ¿cierto? No podemos decir que está libre de errores, ¿sí? Cognitivos, ni siquiera solo perceptuales, sino de entendimientos, ¿sí? Entendí algo que no era, ¿sí? Lo que pasa es que justo se tocaron los puntos que me hicieron pensar eso, ¿sí? Pero eso que pensé no ha pasado, no ha ocurrido, fue solo una impresión, ¿cierto? Nos pasa esto, ¿sí? Y también Patanjali habla de que la mente tiene tenemos diferentes estados de la experiencia, ¿no? Tenemos la vigilia aquí, ahora, ¿cierto? Cuando estamos despiertos, soñamos sin sueño, o sea, dormimos profundo y dejan de haber objetos del todo, ¿sí? Entonces, Patanjali nos va a mostrar la versatilidad de la mente y básicamente nos va a ayudar a clasificar eh, que hay contenidos que son de alguna manera obstruyentes a verme bien. A verme bien voy a decir, quiero significar a verme cómodo, a mí mismo, ¿sí? A aceptarme, ¿sí? Y hay patrones que son justamente lo contrario, que me conducen a eso, ¿sí? Me conducen a verme bien, ¿sí? Me conducen a aceptarme, me conducen a tener mayor objetividad, como estaba diciendo Oscar, ¿cierto? Mayor ecuanimidad. ¿Y ecuanimidad en respecto a qué, entonces? Y ahí es cuando uno ya podríamos entrar al siguiente sutra, ¿sí? De hecho, esto ocurre mucho en la literatura védica, no solo en el estilo sutra, que los primeros, pero bastante pasa en el estilo sutra, eso quiero decir, que los primeros 4 sutras son como de alguna manera como un adelanto de lo que viene, es un abstract, ¿sí? Como más o menos en los 4 sutras uno ve de qué se trata toda esta cuestión. Pasa lo mismo en Brahma Sutra, ¿no, Oscar? Eso se llama Chatussutri. Con esos 4 sutras, de hecho, se estudian mucho esos 4 sutras, ¿sí? Shankara mismo hace sus comentarios acerca de esos 4 sutras, ¿sí? Por sobre todo. Entonces, uno ve que en los 4 sutras ya podemos empezar a entender más. Entonces, el siguiente sutra dice, ¿qué es Nirodha? ¿Sí? Lo explica. No teníamos por qué quedarnos ahí colgados con, oh, Chitta Vritti Nirodha y empezar a especular. Si está el texto ahí, ¿eh? El siguiente verso dice, Tada, allí, la persona, dice aquí drashtuhu. Mucha gente aquí también se confunde con los términos, ¿eh? Dice, el drashtuhu significa el vidente. Entonces ahí ya la gente empieza como a salirle humito, dice, el vidente. Pero si yo no soy un vidente, ¿o seré un vidente Evidente, acaso? escondido en algún sitio, ¿no? Que tienen que Claro. encontrar, ¿no? El vidente es el ser, es uno, el que está viendo, ¿sí? El sujeto se refiere, ¿eh? Diferente a lo que se está viendo, Patanjali va a ocupar otra palabra para eso, dice drishya, se va a decir drishya. El vidente, que eres tú, no hay que interpretarlo de otra manera, tú, la persona esencial, la conciencia que eres, swarupe avasthanam, se establece en su naturaleza. ¿Eh? ¿Y cuál es la naturaleza del ser? Básicamente esa, ser, ¿sí? Ser consciente, ¿sí?
¿Y qué pasa? ¿Y qué significa que no esté establecido en su naturaleza? Estamos diciendo, a la falta de nirodha, a la falta de esta maestría, la persona no está establecida. Fíjate lo falaz que sonaría si dijéramos la interpretación así, como eh, em, cuando no tienes nirodha, no estás establecido en ti. ¿A qué se refiere con eso? ¿Mm? No, eso no es lo que dice. Dice, con nirodha tú te estableces en ti mismo. Pero no es porque antes no estuvieses establecido en ti mismo. ¿Mm? No es una cuestión ontológica, existencial, por decirlo. Es decir, en tu mente no estás viendo quién eres. Tienes mezclado el sujeto con los objetos. Básicamente eso es lo que dice. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Entonces, con esta maestría la persona se establece en su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Ser el sujeto. ¿Qué es lo que pasa de otra manera? Dice el siguiente sutra, directo. Vrittisarupyam itaratra. De otra manera, cuando no, ¿qué significa de otra manera? Cuando no está la maestría, Vrittisarupyam, existe identificación con los vrittis. Vrittis quiere decir pensamientos. Con los objetos, un pensamiento quiere decir los objetos que tienes ante ti. Tus pensamientos, muchas veces no nos detenemos, pero son objetos. ¿Sí? Son evidentes para ti, así como tus emociones, tus pensamientos, las cosas que tú piensas, lo que crees, es evidente para ti, ¿no? Por lo tanto, es un objeto. ¿Mm? Es un vritti. Y lo que ocurre en general, hay una identificación con los vrittis. Creemos que somos los roles que jugamos, por ejemplo. Los contenidos que tengo. El contenido en relación a una clase, en relación a un rol que juego, ¿no? A un papel que juego, ser padre, ser madre de alguien. Todos esos contenidos estoy identificado y digo, eso soy yo. Cuando Patanjali le dice, ¿qué es Nirodha? Dice, es aquello que te permite establecerte en ti mismo. ¿Sí? No es una magia esto. Entonces ahora usted puede intuir qué es eso que te permite estar en ti mismo. Porque ya estás en ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que te permite? ¿A qué se refiere con que permite? ¿Dónde habilita eso? ¿En tu existencia? No. Habilita eso en tu mente. Por eso es que lo ha dicho claramente. Chitta vritti nirodha. Es la maestría de la mente que permite simplemente tener la claridad de ver quién eres esencialmente. ¿Qué es lo que queda parado? ¿Sí? ¿Qué es lo que no está constantemente cambiando? Siempre estamos identificados con nuestra vida, con nuestra mente, con los contenidos, con lo que está apareciendo aquí. Y la invitación, voy a ponerlo en ese sentido, en esa forma, la invitación de Patanjali y de todos los acharyas de la tradición es que observemos primero, empecemos a entender esta cuestión que se llama vida, este instrumento con el que vemos la vida, entender el instrumento, ¿sí? Estamos identificados muchas veces con el instrumento y pensamos que somos el instrumento, cuerpo, mente, sentidos, ¿sí? Patanjali entonces, ¿qué va a proponer? Va a decir, acuérdense que Patanjali no es que lo diga en primer lugar, esto ya está en Shastra previamente, de hecho, él estipula eso en el primer sutra, ¿no? Esto yo no lo saqué de la nada, sino que me estoy basando en explicaciones anteriores, ¿sí? Por un lado, entonces tenemos la falta de maestría. Más adelante en el Yoga Sutra va a decir, esto se llama Vyuthana Samskara. Son patrones en donde reina la confusión. ¿Mm? En donde reina, usted ha visto una computadora que tiene muchas aplicaciones usándose y apenas puede abrir Zoom, por ejemplo. ¿Mm? Porque tiene tantas cosas abiertas que ni siquiera una le funciona bien. ¿Sí? Estás terminando de hacer una tarea y empezaste con la otra. No terminaste de hacer esta tarea y empezaste con la otra. ¿Sí? En general, así está el procesador de todas las personas del mundo en general. ¿Mm? Eso se llama Vyuthana Samskara. Ese es el primer rincón. ¿Sí? Vyuthana Samskara. Samskara, patrones cognitivos, de hábitos, de orientaciones en general, en donde la distracción, voy a decirlo así, la distracción reina. La distracción, la confusión, la falta de resolución, la duda, podríamos decir, reina. ¿Sí? Patanjali nos va a decir, vamos hacia la otra esquina, donde está esto que se llama Nirodha Samskara, patrones en donde la claridad reina. ¿Sí? En la tradición védica esto se ve, en la tradición vedántica digo, en terminología vedántica, le diríamos
al Vyuthana Samskara le diríamos Samshayatmika Vritti, patrones mentales que están basados en la duda, ¿sí? en no estar seguro, ¿sí? Justamente tiene que ver con las emociones, con vivir solo en las emociones, ¿sí? Con que la buddhi, la capacidad de razonar, de ponderar, efectivamente no está funcionando bien. En cambio, en la otra esquina, que le digo, que Patanjali le dice Nirodha, está el concepto vedántico que se llama Nishchayatmika Vritti, Nishchaya Atmika, un patrón de la mente donde reina la resolución, donde reina la lógica. Cuando digo reina la lógica, no quiere decir que las emociones están ausentes, ¿sí? ¿No? Pero están coordinadas. De eso estamos hablando, de coordinar mejor a la persona. No sé si puedes hacer la referencia con los términos samatvam, kaushalyam. Oscar, me gustaría poder escuchar cómo lo podrías relacionar ahí. Sí, claro, si entramos por ese tema del samatvam, kausalam, que son otras de las grandes definiciones que añaden otra profundidad a este tema del nirodha, con el cual, escuchándote, nos podíamos tirar ahí, tipo, vamos a reflexionar sobre el nirodha, y cuando empieces el curso probablemente a esos 4 primeros sutras te puedes dedicar tipo muchas clases, ¿no? Porque hace falta traer una reflexión más profunda que lo habitual, ¿no? Yo creo que para este primer tema vamos a cerrarlo con decir también que en la Bhagavad Gita y también en los Yoga Sutras se ve claramente que el yoga y el yogi que hace este yoga, que vive una vida de yoga, es una persona que busca autoconocimiento. Y ese autoconocimiento requiere, lógicamente, una preparación, porque cualquier conocimiento requiere preparación. Si yo quiero estudiar física en la universidad, no puedo ir a la clase de física de cálculo sin saber sumar. No puedo empezar desde la nada. Tengo que prepararme. Eso es algo que quizá no está como muy internalizado por las personas que de manera súbita se lanzan a buscar espiritualmente. Si busco autoconocimiento que implica libertad, he de prepararme y preparar la mente, porque ese autoconocimiento reside en la mente, no reside en la planta de los pies. Si he de prepararme, la vida se tiene que convertir en yoga, no solamente en una actividad que haga sobre el tapiz, sobre la esterilla o que haga con los ojos cerrados. Entonces, fundamentalmente yo creo que en el core, en el núcleo de la tradición védica, habría que resaltar siempre que yoga es un estilo de vida que me prepara, que me hace madurar emocional, intelectualmente, para poder recibir, anhelar, escuchar y asimilar lo que es autoconocimiento, el autoconocimiento. Eso quizá no se pueda inferir desde ahí directamente, pero hace falta decirlo, porque este yoga entendido como un estilo de vida, una actitud que permea todos los campos de mi existencia, es algo que deberíamos tener todos en cuenta, ¿no? Y de ahí se puede derivar este samatvam, ¿no? Samatvam, literalmente samatvam, sama igual, es un concepto que nos podría llevar también bastante a explicarlo, ¿no? Porque así dicho, ecuanimidad, parece que si soy ecuánime, soy una persona impávida, fría, que no tiene sentimientos. Sin embargo, vemos que las definiciones de yogi es atma trishtaha, la persona que está satisfecha, que está contenta, porque es capaz de procesar y tratar con los opuestos que todos nos encontramos en la vida. Sukha, dukkha, estas situaciones agradables, desagradables, implican que todos vamos a tener una ración de experiencias dolorosas y gozosas. Esta ecuanimidad no surge de una imposición que yo me digo voy a ser ecuánime y todo me va a dar, lo voy a ver igual. Implica que el yogi quiere vivir una vida armoniosa, y esa vida armoniosa va a significar que debe saber lidiar con los opuestos.
saber prepararme para que pueda tener fuerza interior y sepa tolerar el dolor, la frustración. Pueda, no en base a aguantar, porque sería muy fácil correlatarlo con Samatwam es aguantar. Tipo, venga, voy a ser ecuánime a base de aguantar, a base de resistir, que podría ser una definición también que la persona, digamos, de nuestra época también se sintiese atraída, ¿no? A base de aguantar. Pero aguantar lleva a que explotas en algún momento determinado. Aguantar no es Samatwam. Es una comprensión mayor, profunda de la realidad y de abrazar los opuestos y abrazar la vida en su totalidad, con el dolor, con la muerte, con la vida. Eso está en ese yogi como resultado de maestría de la mente, obviamente. Esa maestría de la mente implica que Samatwam será un fruto, será un palam de esa maestría, ¿no? De esa manera se me ocurre relacionarlo así directamente. Y yo creo que con eso, que nos llevado bastante tiempo, vamos a pasar al segundo tema, porque si no, no lo vamos a completar, Francisco. Vamos a pasar a qué son, o si hay, esta nos va a llevar más tiempo porque es un poco más corta, si hay estilos de yoga, ¿no? Todos conocemos que dices, bueno, ¿y tú qué yoga practicas? Pues yo practico Iyengar, yo practico Ashtanga, yo practico Kundalini, yo hago Bhakti Yoga, yo Raya Yoga, yo Jnana Yoga, todos ese tipo de aparentes estilos que parece que son escuelas. ¿Esto es real en tu opinión, Francisco? A ver si voy a dar una vuelta un poquito larga para hablar de esto. Entonces, estamos hablando, así como resumiendo lo que dice Oscar, me parece que todo esto, nos podemos convenir de nuevo, que implica el yoga un cambio cognitivo, ¿no? En la forma en que vemos la vida, ¿no? Si nos parece más aceptable o menos aceptable, cómo ver la vida de una manera que sea aceptable, todos queremos eso. Entonces, ¿cómo lograr ese cambio cognitivo? Ahí es donde muchas veces se presentan diferentes tesis, ¿eh? Entonces, alguna persona va a venir y decir, no, mira, el problema es de la mente, entonces concéntrate. El problema es que estás desconcentrado, entonces concéntrate. El problema es que, el problema es que no sabes vivir, no sabes relacionarte, entonces vive, o sea, relaciónate, juega los roles, ¿eh? Trabaja, ¿eh? Haz lo que tienes que hacer en tu vida en general, ¿sí? Otra persona va a decir, no, tu problema es que emocionalmente no aceptas la vida, ¿eh? O eres muy emocional, entonces está Bhakti Yoga. En general, todas estas cuestiones habría que, digamos, a través de la enseñanza uno se da cuenta que realmente no se sustenta mucho la situación en la que uno puede elegir el camino, ¿sí? No hay una elección porque el problema es cognitivo, entonces la solución es cognitiva, la solución viene a través de conocimiento, ¿sí? No es otra cosa, eso es lo que va a estipular la enseñanza, por supuesto, tiene que argumentarse mucho esto para poder entenderlo. ¿Mm? Y eso, el conocimiento, ¿dónde ocurre? Ocurre, por supuesto, en una mente, ¿cierto? Acaba de decir Oscar, no ocurre en la planta de tus pies, ¿sí? No es el conocimiento ocurre en la mente, por lo tanto, hay que preparar la mente, definitivamente. ¿Mm? Y la mente tú tienes emociones, ¿sí? Tú te emocionas, ¿sí? Te relacionas con el mundo, no solo te emocionas, sino te relacionas con el mundo, con la realidad, con los diferentes órdenes de la realidad. Por lo tanto, todo tiene que ser tomado, ¿sí? Todas estas categorías de la Bhagavad Gita, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Upasana Yoga, que en general no es tan conocido, ¿no? La preparación a partir de la meditación. Uno prepara la mente a partir de vivir, ¿eh? A partir de desenvolverse en las actividades, de tener una actitud con la vida, ¿eh? Y uno también afina un poco más a partir con la meditación. Es allí donde Patanjali se mete, ¿sí? El tema de Patanjali, en base, es acerca de la meditación, ¿eh? Digo esto entre medio. ¿Eh? Pero para clarificar todo este asunto de que hay muchos caminos o muchas opciones, tendríamos que ver como las diferentes categorías y separarlas, yo pienso que en diferentes niveles, ¿sí? Porque
Oscar mencionaba recién como diferentes métodos que existen hoy, ¿sí? Son métodos modernos, contemporáneos, de lo que podríamos llamar una gran categoría que se llama Hatha Yoga. Que en todo caso no tiene por qué llamarse Hatha Yoga, porque a veces se ocupan estas mismas herramientas sin llamarse Hatha Yoga en la literatura, digo, antigua. ¿Mm? Pero básicamente Iyengar Yoga, lo que se llama Iyengar, Ashtanga Vinyasa, todo eso son metodologías de Hatha Yoga, ¿sí? No son diferentes tipos de yoga, ¿sí? Ahora, en Shastra, en la escritura, diferentes escrituras, uno ve que ahí sí hay categorías un poco más fundamentadas, podríamos decir, ¿sí? Que no tienen que ver con estilos, ¿sí? Cuando hablamos de Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, esos no son estilos de yoga, sino más bien mucha gente dice es un tipo, ¿sí? Esto de hecho es un tema en sí mismo, ¿sí? Aquí estamos conversando de una manera más coloquial. Hay una causa para esto, ¿sí? Que tampoco podemos juzgarla de mala manera. Fue Swami Vivekananda, ¿sí? Ilustre, una persona ilustrada, que presentó esto, presentándole la tradición védica a una audiencia que no tenía probablemente mucha idea, ¿sí? Mucha idea, quiero decir, ninguna idea acerca de la cultura védica, ¿sí? Le decían a lo más hinduista, ¿sí? Nosotros ya vemos, probablemente usted ha visto que la palabra hinduismo no existe en la cultura védica, ¿sí? Se puede usar, por supuesto, pero no es una palabra propia de la cultura védica, ¿sí? Él estaba presentándole a diferentes personas, mire, por aquí, era una conferencia de religiones, ¿no? En ese lugar donde él presentó esto. Entonces dijo, mire, en nuestra cultura entramos por aquí, entramos por allá. ¿Eh? Si tú eres emocional, puedes meterte por aquí, por la devoción simplemente. ¿Eh? Si eres una persona más inquisitiva intelectualmente, está esto que se llama Jnana Yoga. En el fondo, esa presentación que él hace de los múltiples caminos responde a un contexto en el cual él está hablando. ¿Mm? Pero nosotros en el contexto de la tradición no podemos entender que hay una opción de camino. ¿Eh? De hecho, Puya Swamiji tiene una frase un poco chistosa, ¿no? Dice, multipath means psychopath, usually. Significa como, la opción del multicamino en general es como una opción de psicopatía. Pero es un juego de palabras, no funciona tanto en castellano. El problema es cognitivo, la solución es cognitiva. Cognitivo significa la mente, usted tiene una mente, se emociona, se relaciona con el mundo. No hay opción, tiene que tomar todo el paquete. ¿Te fijas? Todo el paquete tiene que tomarse, el paquete, digo, de medios. Por eso es que todos estos yogas funcionan. Cuando hablamos también hay una confusión que todo esto estamos sacando temas, pero no lo estamos profundizando mucho. Por supuesto, cuando estudiemos el texto vamos a ir como desglosando mejor. Y está la categoría también conocida, Oscar, Raja Yoga, ¿no? También ahí genera algún tipo de confusión, ¿sí? Porque también sería otro tipo, ¿no? Patanjali entonces plantea además otro tipo de yoga, Raja Yoga, el yoga real. ¿Sí? Entonces ahí también, aquí estoy solamente poniendo las confusiones, ¿sí? No estoy dando las resoluciones a esto. Entonces, ¿será una cosa real de reyes o será real de realidad, ¿no? de efectivo? Y lo otro no es efectivo, entonces esto sería lo efectivo. ¿A qué se refiere con todos esos términos? Eso tiene que ser todo esto explicado y tiene que ser entendido, de hecho, para tomar estos medios, ¿sí? Cuando habla, Patanjali va a agregar más, va a decir Ashtanga Yoga, otro tipo de yoga más. Entonces ahí seguramente hay como una ensalada en muchos tipos de gente, en muchas personas que se interesan, como a lo mejor hace poco en el yoga, y dicen, pero Ashtanga no era un método, ¿no? No, Ashtanga es lo que dice Patanjali, pero Patanjali no habla de Kriya Yoga también. ¿Se fija? Entonces vamos a ver que la palabra yoga está adjetivada de diferentes y múltiples maneras a lo largo, en diferentes textos, en diferentes momentos de las explicaciones del Vedanta, por ejemplo. Tenemos que entender que el yoga es un medio, ¿sí? ¿Un medio para qué? Para lo que tú quieres conseguir. En general lo que queremos conseguir es estar felices, estar completos, sentirnos bien, sentirnos libres, de hecho, de la impotencia, libres de todo lo que queremos ser libres. Y para eso está esto, ¿sí? Y esto ocurre en la mente de la persona, eso es lo que tiene que ser visto, ¿sí? ¿Cómo es que se hace el cambio cognitivo?
en la persona, ¿sí? Por eso es que nuevamente vuelvo a la mente de la persona, ¿sí? Hay que cambiar las orientaciones, ¿sí? Pero las orientaciones hay que cambiarlas desde adentro hacia afuera. Muchas veces estamos acostumbrados al Pentateuco, ¿cierto? A la lista, digo, a la lista de Moisés. No hagas esto, a la prescripción, ¿cierto? Patanjali, vamos a ver, no es tan prescriptivo como usted piensa, ¿eh? Mucha gente piensa, Patanjali nos da prescripciones. Es más bien descriptivo. Él está en el punto de vista de ser libre y te muestra, mira, esta libertad se gana así. ¿Cómo? Integrando estos valores. ¿Eh? Integrándote, si ya estás integrado. La integridad eres tú. Lo que pasa es que no está bien visto porque no hemos crecido lo suficiente, básicamente, ¿sí? Cuando hablamos de yoga, no hablemos de otra cosa que crecer como personas, ¿sí? No es un camino por aquí, un camino por allá, es el camino humano del conocimiento, de la espiritualidad, que está en todas partes, que no pertenece a ninguna religión, ni mucho menos, ¿no? Me salté muchas cosas, Oscar. Sé que no mencioné esta situación de los múltiples caminos, ¿no? Pero es que nos va a llevar tiempo y entender por qué es falaz ese video que anda por allí. Yo he visto este video. Si eres emocional, tienes esto. O sea, puedes ir por aquí. Si no sirves para nada, medita. No sé. Diferentes como ideas que suenan bien y seguramente la gente la ha hecho con buena intención, ¿sí? Pero cuando estudiamos a la luz de la enseñanza tradicional, a través de un sampradaya, de una tradición de enseñanza, nos vamos dando cuenta de que todas estas definiciones modernas, contemporáneas, realmente no conducen, no sacan mucho brillo a uno, a la mente, digo. Claro, aquí se puede ver de diferentes ángulos este tema. Es un tema muy interesante porque es una de las grandes, yo digo, confusiones o engaños y que no tiene raíces védicas, que tiene su origen de que se ha distribuido o difundido como Vivekananda en el Parlamento de las Naciones en Chicago cuando hace esta, esta charla que da, ¿no? Y hoy es muy, muy común pensar que realmente hay estilos de yoga y escuelas de yoga. A mí me gustaría verlo un poco diferente a lo que dice Francisco, pero tratando el mismo problema. Parece ser, ¿no?, que el engaño sería que hay diferentes estilos de yoga basados en diferentes actividades. Es decir, ¿qué actividades hay? Por ejemplo, hago un ritual o hago una oración o hago una peregrinación o entro a un templo y a eso, ese tipo de actividad devocional, la llamo bhakti. Es una actividad, es un tipo de actividad específica. Si digo, bueno, voy a meditar, voy a contemplar, digo dhyana, upasana, el yoga de la meditación. Otra actividad específica. Si hago ejercicios físicos o energéticos, digo entonces que hay hatha yoga, un tipo de yoga basado en una actividad específica. Si estudio las escrituras, si escucho lo que dice un maestro, eso es jnana yoga, otro tipo de actividad. Si hago, por ejemplo, actividades con una actitud determinada, con una actitud de desprendimiento, de objetividad, de vairagya, etc., eso es karma yoga. Claro, eso quizá sea atractivo de nuevo desde el punto de vista de la sociedad moderna, que haya un yoga especial para ti, según las actividades o según el carácter. Pero eso es un engaño muy grande porque como basado en la actividad, en esas actividades que todos tenemos, yo hago acciones, me relaciono con los demás, trabajo, hago karma yoga, hago acciones, yo hago ejercicios físicos, yo hago puyas o voy al templo o escucho una misa, tengo actividades devocionales, soy una persona emocional, pero también estudio, tengo un intelecto, como lo que son parte de un todo, de un conjunto de actividades variadas que todos tenemos, cómo se pueden crear caminos independientes que lleven a lo mismo.
es totalmente absurdo. O sea, no tiene, aparte que no tiene ninguna referencia, digamos, védica, aunque veamos en la Bhagavad Gita que en cada capítulo dice pues, Bhakti Yoga o Dhyana Yoga. Ese yoga quiere decir título, tema, no quiere decir estilo o una escuela. Entonces, hemos de entender que hay diferentes actividades y todas esas actividades forman parte de un estilo de vida que conduce al autoconocimiento. Y todas esas actividades son esenciales para el autoconocimiento. Porque incluso sería contradictorio decir, si eres una persona muy emocional, pues haz Bhakti Yoga. Quizás sería lo contrario. Si eres una persona demasiado emocional, a lo mejor deberías tener más infraestructura intelectual, no solo darte lo que ya eres o lo que ya está exacerbado en ti. Con lo cual sería hasta contradictorio decir, si eres muy emocional, pues sé más emocional todavía con una actividad devocional. A lo mejor te compensaría, en ese caso de que eso fuese así, tener unas actividades que te equilibrasen. El caso es que en ese estilo de vida de yoga, del que vive el yogi, todas esas actividades están ahí y todas son parte de un todo común. No puedo decir, bueno, yo soy muy intelectual, me desentiendo de mi posicionamiento, de mi actitud ante la vida, ante los demás, ante vivir. Eso es imposible. Es imposible porque todos estamos llamados a la acción. Nadie puede desentenderse de la acción porque la naturaleza es así. Entonces, intentar decir que hay escuelas de yoga también, incluso dentro de cada una de esas actividades, por ejemplo, actividades energéticas, físicas, de coordinación de la actividad física energética, hay subescuelas, ¿no? Como decías tú antes. Depende del método energético de ejercicios, pues dices Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, Kundalini Yoga, pero en realidad son todos Hatha Yoga. Lo que pasa es que hay unos métodos que utilizan más unas cosas que otros, pero básicamente todos tienen en común que hay asanas, hay pranayama, hay bandas, hay kriyas, hay una tecnología hatha yógica que utilizan. Pero sería errado pensar y decir, bueno, yo voy a Iyengar Yoga y con Yoga Iyengar eso ya es un yoga completo. Si entiendes que ejercicios físicos y energéticos es todo lo que es yoga y esa escuela es independiente, es errado claramente. No he entendido, no me he expuesto porque si quiero saber sobre yoga, como si quiero saber sobre capoeira, si quiero saber sobre capoeira, pues voy a la tradición de capoeira y la tradición de capoeira tiene sus maestros de capoeira y sus libros de capoeira y los cuentos de capoeira y los ritos y los mitos. Y voy ahí y miro. Si quiero saber de yoga, no necesariamente tengo que ir a un profesor independiente particular como Iyengar o como Patanjali Jois y creerme que lo que dice él es yoga a pies juntillas, porque lo que primero tendría que hacer es, si estoy comprometido con la verdad, no con una escuela o no con una práctica, si mi ahankara, si mi ego se compromete con una escuela y dices, eso es lo que me han dicho a mí, estás comprometido entonces con una persona, con una escuela. La cuestión estás, si estás en esta búsqueda espiritual, que es una verdad con uno mismo, uno debería estar comprometido con la verdad en mayúsculas. Y decir, bien, quiero entender qué es lo que dice la tradición védica y los Vedas de esto, puesto que es la fuente para todos esos buscadores y todos esos yogis que todos mencionan y todos citan y que tienen en común. Y ahí no se dice que haya diferentes estilos de yoga, sino que hay diferentes actividades que todas conducen a una preparación y todas conducen a que, claro, cada actividad también tiene una esfera. Lo que consigo en Hatha Yoga no lo consigo en Jnana Yoga, es diferente. Unas preparan, unas pulen, unas me purifican y otra, Jnana Yoga, da conocimiento. Y eso es así. Y no tengo que tener ningún problema de no aceptar eso, a no ser que me empeñe en decir, yo soy de Iyengar Yoga, yo soy de Kundalini Yoga, yo soy de Ashtanga Yoga y ahí nos enseña eso. Problema tuyo. Problema tuyo, porque el problema no es de la tradición védica. La tradición védica no habla en esos términos. Si uno estudia y tiene el anhelo de saber sobre eso, estudia los Vedas. Y ahí yo creo que alguien que estudie sinceramente los Vedas no puede ver esa división de escuelas únicas, independientes, que hay un solo yoga con diferentes actividades,
Y sí, hay diferentes escuelas porque bueno, se han creado así. Y Iyengar, cuando le hemos preguntado, ¿usted por qué llama Iyengar Yoga? Y él ha dicho siempre, yo no lo llamo Iyengar Yoga. Mis alumnos norteamericanos lo han empezado a llamar Iyengar Yoga, pero yo no lo llamo Iyengar Yoga, yo lo llamo yoga. Es decir, que está bien que haya escuelas que se llamen tal y tal, porque tienen diferentes métodos de técnicas que comparten todas en común, pero tienen alguna mayor preponderancia en una cosa u otra. Pero realmente he de colocarme y decir, soy un buscador de autoconocimiento, hay estas actividades, tengo que prepararme y hay autoconocimiento. Y eso yo creo que es lo que está exponiendo la tradición médica. Y si eso lo entiendo, no tengo problema en que haya diferentes escuelas y diferentes profesores y diferentes metodologías que me ayudan a purificarme y a crecer. Pero si pienso que digo, soy Bhakta Yoga y lo demás es inferior, realmente hay un problema. Porque entonces no solamente creo una separación, una división con otras personas, sino que además que no estoy comprendiendo cuál es esa estructura que tiene los Vedas de dar una serie de actividades que están imbricadas, unas con otras irrelacionadas, ¿no? Imagínate, Francisco, que Hatha Yoga Pradipika, que habla especialmente, ¿no?, de esa tecnología de Hatha Yoga, no tuviese relación con todo lo demás. Por ejemplo, si vemos una ritual, una práctica como el Sandhya Vandanam, en la que hay asanas, pranayamas, mantras, recitación, hay rituales, todo eso tiene una correlación y están interconectados todas las prácticas. Con lo cual no puede haber ni una sola persona que se proclame como yo, que he hecho el Hatha Yoga Pradipika, tengo la autoridad para decir que asana, que el Hatha Yoga puede explicar todo, o tiene que haber solo una persona que explique asana, otra que explique pranayama, otra que explique recitación, otra que explique conocimiento. Parcelarlo así yo creo que es confuso. No viene bien, porque la persona se cree que si da cabida, preponderancia a una actividad, con esa actividad ya vale porque todas las actividades llevan a Roma. Ese es otro tema, ¿no?, que a lo mejor puedes decir tú algo más. Todas las actividades llevan a Roma. Es decir, levantar el brazo así y hacer esta postura es igual que la devoción, es igual que la comprensión. Obviamente es una cosa de sentido común, obviamente no. ¿Qué opinas tú de eso? Y todas las cosas que tú mencionas, las actividades, digo, las herramientas prácticas, asana, pranayama, puya, cualquier recitación de mantra, japa, todo eso está efectivamente conectado por la visión, ¿no? Por la visión que hay en la enseñanza védica, hay una visión acerca de la realidad. Y esa visión, que no es otra cosa que conocimiento, ese conocimiento es lo que teje, lo que une y vincula todas esas cuestiones. Lo que pasa mucho en el yoga moderno es que están las herramientas por sí solas, no sin el tejido, sin la visión, sin la enseñanza. Mm. ¿Sí? Sí. Entonces, en general lo que se practica son herramientas del yoga. Mm. Pocas, o sea, uno diría, oye, pero la mayoría del mundo ahora practica yoga. Eso no es una verdad a medias. La mayoría del mundo, si es que fuera, no sé cuánta gente, millones de personas, practican herramientas del yoga. Es diferente a practicar yoga. Lo que permite que esas cuestiones se conviertan en yoga es el conocimiento, ¿no? Lo que permite, por ejemplo, lo que permite que las acciones se conviertan en medios para tu integración no son las acciones en sí mismas, sino es una actitud en la acción, es el amor en las acciones, permiten que las acciones se conviertan en karma yoga, ¿eh? Lo que se llama bhakti. Bhakti es lo que permite que tus acciones se conviertan en un modo en un medio para reintegrarte, ¿sí? Para desteñir tu mente de la presión, ¿sí? De los instintos, ¿sí? Digamos que es la visión la que permite que las diferentes herramientas sean efectivamente yoga, si no son simplemente técnicas, ¿no? Un Mm. procedimiento. Y aquí estamos hablando de la visión. Aquí pueden haber, voy a hacer como una nota al pie, pueden haber en la misma tradición védica diferencias
ontológicas y teológicas. ¿Sí? Hay, ¿cierto? Usted ve que en la tradición védica hay teologías. Eso no significa que la tradición védica esté basada en una teología, porque no lo está. Está basada en una visión, en conocimiento. ¿Se desarrollan teologías a partir de esta visión? Sí. Entonces, pueden haber diferencias, ¿sí? Como en cómo se describe la realidad últimamente. ¿Sí? Pero de cualquier manera, ¿sí? De cualquier manera sea que uno dice, hay personas que nosotros vamos a decir, en fin, aquí está la ola, está el mar, realmente todo esto es agua, ¿cierto? La ola y el mar son agua, ¿sí? Son el océano, podemos decir. Otra persona va a decir, no, es que la ola está en el océano. Ya, está bien, nosotros no vamos a discutir eso ahora. Es lo mismo que te falta un paso nomás, digamos. Te falta ver que eso es verdad empíricamente, la ola es diferente al océano, si no, ¿para qué digo ola, no? Sí, es diferente, pero está en el mar, realmente es una diferencia, esa diferencia no es real, voy a decirlo así. ¿Mm? Y hay otra persona a decir, no, la ola es muy distinta al mar, ¿sí? Son definitivamente distintas al resto del océano. Vamos a ver que vamos a encontrar en la tradición védica grande, global, diferencias de ese tipo, ¿sí? Pero aún, digamos, sabiendo eso, igual es la visión la que hace que, o el conocimiento, la tradición de enseñanza, la que permite que las herramientas, las prácticas sean eficientes, voy a decirlo, ¿sí? Muchos vemos que el yoga en el mundo moderno no es tan eficiente, puede ser eficiente en generar los resultados, qué sé yo, terapéuticos con relación al cuerpo, habilitar mejores espacios qué sé yo, de espacios corporales, ¿cierto? De respiración. Eso sí, es eficiente en eso. Pero que eso sea eficiente en encontrar un mayor espacio en ti, ¿no? O entre tú y tu mente, eso hay que verlo, ¿sí? Por eso es que lo que falta en el yoga moderno es la enseñanza. No es que falte, ¿eh? Eso está, solo que no está tan en boga, no es tan conocido. ¿Por qué? Porque se necesita que la persona tenga el interés. Se necesita que la persona busque, ¿sí? Y en general, las personas no están buscando crecimiento en el yoga, están buscando algún tipo de crecimiento, sí, ¿eh? Algún ajuste, pero no están buscando un gran ajuste, están pidiéndole poco. ¿Te fijas? Le piden poco a las herramientas. Y aquí en la tradición decimos, estas herramientas son para exigirle mucho rendimiento, pero ese rendimiento no va a ocurrir, no va a darse si es que no está la visión, si es que no está el entendimiento. Entonces, eso me parece fundamental, que observemos que mucho de lo que hay son herramientas prácticas desvinculadas con una visión o derechamente con una visión equivocada, media falaz. ¿Sí? Claro, y fíjate que lo que dices es que lo que une, lo que da sentido a las prácticas, a las técnicas, es una comprensión que en general sobre otros temas lo tenemos muy claro. Es decir, si hoy se hace referencia a práctica y en un gran porcentaje de la población práctica de yoga es practicar algún tipo de técnica, sin embargo, el estudio es algo que es como si no formase parte, ¿no?, de la práctica. Pero claro, en las demás disciplinas de conocimiento, uno va a la universidad, uno estudia. Imagínate un médico que no estudia y se pone a operar, porque ha visto cómo se opera con un vídeo en YouTube y se pone a operar, ¿no? Es algo curioso que aunque vivamos en una sociedad que dice que aprecia la sociedad del conocimiento, en el tema espiritual todavía no haya esa integración de que la comprensión es importante, porque si no, ¿qué es lo que practicas? ¿Para qué practicas? ¿El qué practicas? ¿No? Y eso yo creo que también es fundamental. Vamos a abordar ya el último tema, el de práctica, lo hemos abordado un poco. Podemos ya decir si el yoga y el Vedanta son cosas diferentes, porque yo lo he visto mucho, ¿no?, en las formaciones de yoga, a mis compañeros de formación de yoga, a los profesores, decir que hay varias escuelas, una de ellas es yoga, que está patronizado por Patanjali y los Yoga Sutras,
otra cosa es Vedanta, separado completamente, no tiene nada que ver, y da la sensación, y creo que eso hace mucho daño, que yo como practicante de yoga, tú como practicante de yoga, la gente que va a escuelas de yoga y se afilia a una escuela de yoga, diga, yo practico yoga, pero Vedanta es opcional, es algo que no tiene nada que ver, es un camino diferente e independiente. Esto, desgraciadamente, trae el problema de que no hay esa afiliación con todo lo que estamos hablando, de un anhelo profundo por el autoconocimiento y por saber que esas actividades se han de integrar, obviamente. Entonces, esa cuestión de separación de escuela, de opcional, independiente, eso, ¿cómo lo explicarías tú? ¿Es real? ¿Es real? ¿De dónde viene ese error? ¿Quién lo ha difundido? Ya sé que también este tema da para largo alcance porque se puede convertir en una cuestión también muy técnica, hermenéutica, de interpretación, que da lugar a un pifostio gigante a nivel, digamos, académico, y lo hay ahí, pero para hacerlo, digamos, más comprensible, más cercano a las personas corrientes del yoga, ¿qué dirías tú de si eso es verdad o no es verdad? ¿Cómo un practicante de yoga, de lo que la escuela con la que esté practicando, cómo incorpora este Vedanta yoga, yoga Vedanta en su vida, si es posible? O sea, en general la persona que practica yoga, eh, estamos hablando del contexto actual, ¿sí? Moderno, se practica un poco de asana, pranayama, meditación, no va a encontrar ningún problema, ¿sí? Al comienzo en estudiar Vedanta. O sea, de hecho, la palabra yoga es mucho más definida en la literatura vedántica que en el propio texto llamado Yoga Sutra, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. O sea, tenemos que partir por allí, ¿no? La palabra yoga es una palabra que se ocupa en la enseñanza vedántica, ¿sí? Entonces, partiendo por ahí, tenemos que observar ese punto. Luego existe este tipo de conjeturas, eh, eh, entre otras, realmente es un tema muy amplio, ¿no? Pero me gustaría mencionar que ocurre una situación particular que hace justamente ver las diferencias, ¿sí? Entre comillas, escuelas, ¿sí? Sabiendo que el yoga, antes de Patanjali, ya es algo que existe, ¿sí? Es, es algo que existe como existe la integración, ¿sí? Existe el conocimiento, el medio para obtener ese conocimiento le podemos decir yoga. ¿Sí? Todos los escalones para obtener ese conocimiento le podemos decir yoga y le podemos llamar de distintos nombres a cada uno de esos escalones que forman la escalera completa. Le podemos decir a la escalera completa yoga o a cada uno de los escalones o al descanso entre los escalones. No sé. Ocurre, por otro lado, en algún momento de la historia, si esto es en la historia, surge un estilo, ¿no?, de escritura que se llama el estilo sutra. ¿No? Entonces se pone muy en boga en la época de Patanjali, precisamente. Entonces se desarrollan una serie de escrituras en este formato, el formato sutra, un formato muy, ahí, cuando estemos en el texto vamos a definir qué es sutra y todo, un poco de manera con detalle, digo. Eh, es una manera de escribir de manera muy concisa, ¿sí? Básicamente eso es lo que hay que entender, es como el primer sistema de compresión de datos que hay, ¿no?, en la literatura védica. ¿Sí? Básicamente decir mucho con pocas palabras, ¿sí? Esto no es fácil, ¿sí? No es solo la capacidad de, de hacer resumen, ¿no?, sino que de hacer un resumen, pero que no falte nada, o sea, que sirva, ¿sí? Y que también no sea necesariamente redundante, ¿sí? Eso ocurre, en toda la literatura debería ocurrir, ¿no? Uno no va a escribir un texto que ya existe, sino ¿para qué? Hoy en día pasa, ¿no? Porque no es tan problemático editar algo, se hace todo de manera digital, no hay grandes costos, ¿no? Pero en tiempos antiguos, para uno escribir algo, uno tiene que decir algo que sea importante de decir, ¿no? O sea, saber a quién le estás escribiendo, quiénes son tus lectores, por decirlo, y que sea algo importante, no redundante, ¿sí? Entonces,
En el caso de hacer un compendio, porque Patanjali básicamente el texto que es una compilación, ¿sí? Tenemos que tomarlo así. Es una compilación y no tanto, esto es una opinión como personal, que voy a decir, no es tanto para estudiantes. Definitivamente no es para estudiantes como novatos, ¿sí? Es más bien para estudiantes que están queriendo como aprender la enseñanza, sobre la enseñanza. Es como un texto para profesores, podríamos decir. ¿Mm? Es una compilación particularmente apuntada a que la persona tenga un manejo global de qué es yoga y qué es el trabajo que tiene que hacerse. El trabajo, por supuesto, tiene que hacerse en la vida, en las orientaciones de la persona, en el estilo de vida, pero por sobre todo es como la microafinación. ¿Usted conoce el concepto de microafinación? Alguien que toca ¿No? algún instrumento puede saber esto. Hay una afinación aquí, ¿no? Y hay otro tipo de afinación que es la microafinación que afina con más precisión, ¿sí? El yoga de Patanjali es eso, ¿no? Es la microafinación de la mente, ¿no? Se mete mucho, se pone mucho en ese lugar, ¿sí? Entonces, bueno, me estoy dando una vuelta larga, ¿sí? Para decir que hubo un tiempo en donde se hicieron compilados de una serie de enseñanzas. Estas se conocen hoy como Shatdarshana, ¿cierto? 6 escuelas védicas, ¿sí? Ahí está lo que se llama Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, Purva Mimamsa y Vedanta, lo que se le llama Uttara Mimamsa. Entonces, cada uno de esos se llaman doctrinas védicas primero, ¿por qué? Porque toman al Veda como pramana. O sea, estas 6 filosofías, ¿eh? Se le conoce como filosofía, en sánscrito se le dice darshana, visiones, son todas visiones védicas, por eso se les dice Vaidika Darshanas. Toman al Veda lo tienen como respaldo allí, ¿eh? No niegan el Veda. ¿Mm? Hay otras culturas, hay otras o subculturas que surgen en la tradición védica, pero se apartan de alguna manera. ¿Usted conoce esto? Por ejemplo, el budismo. El budismo surge en el contexto del budismo, o del Buda, básicamente, es la tradición védica. Luego, él en su enseñanza se aparta ¿en qué sentido? No en espíritu, se aparta en el sentido referencial. No nombra las referencias, no hace referencia al Veda, no lo toma como un pramana. ¿Eh? Tampoco es que se vaya en contra, no, simplemente no lo toma, lo omite. ¿Sí? Hay otras subculturas dentro de la tradición védica, por ejemplo el jainismo, se llama Jaina. La cultura Jaina también. ¿Sí? Se les dice a esas tradiciones que no ocupan el Veda, se les dice nástica. Se les dice no afirman, significa que no afirman. No, na asti, dicen que el Veda no es un pramana. En cambio, todas estas se llaman Vaidika, Darshana o Astika. Astika significa que afirman. ¿Qué afirman? Que el Veda es un pramana. Validan al Veda como un instrumento de conocimiento. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa. Todas estas se ocupan, entonces, se empieza a escribir con este estilo que se llama sutra, un estilo de resumen, pero con mucha fuerza. O sea, el texto, me refiero a fuerza, mucha potencia intelectual, ¿sí? Mucho desarrollo. No es así como un resumen cualquiera. Es un resumen donde uno realmente dice, wow, qué trabajo. 196 oraciones, frases digo, y que dicen tanto, ¿sí? Porque está elaborado de una manera muy precisa. Entonces, es aquí, en estas darshana, usted se da cuenta ya que yo no tengo la capacidad de Patanjali, la capacidad de comprimir. Lo que hace estas Nyaya, aceptando el Veda, describen de alguna manera la realidad de manera distinta. Como que las bases ontológicas pueden ser distintas. Las descripciones ontológicas, las que hablan acerca de la naturaleza de la realidad, pueden ser diferentes, y las diferencias tienen que ver con el ejemplo que le decía antes. Está el mar, está la ola, y alguien puede decir, son definitivamente diferentes. A uno le digo mar, a otro le digo ola, y la ola es del mar, pero digamos, del mar surge la ola, pero la ola distinta al mar.
van a ver los otros que dicen la ola y el mar. ¿Para qué vamos a hablar de ola y el mar? Hablemos de océano, si básicamente eso es lo que es. La existencia de la diferencia mar-ola es una cuestión circunstancial, aparente, ¿sí? Impermanente. Entonces, esas son las diferencias, ¿sí? Entonces, lo que pasa con el yoga es que está basado en lo que se llama Sankhya, ¿sí? Y en Sankhya las definiciones ontológicas son distintas al Vedanta, ¿sí? Pues si usted ha escuchado a Oscar hablar de Vedanta, quizás ha escuchado el ejemplo de una vasija de arcilla, ¿sí? Ponemos siempre el ejemplo de este, ¿sí? Mritika Gata, se dice. Una vasija de arcilla existe, ¿no? La vasija existe porque existe la arcilla, ¿no? En cambio, la arcilla debe su existencia a la vasija. No, ¿cierto? Antes de existir la vasija, la arcilla existía. Entonces decimos, la arcilla es independiente, la vasija es dependiente. Estoy diciéndolo súper rápido, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En la vasija de arcilla hay dos realidades que no son iguales. Una existe de manera independiente y la otra, en el caso de la vasija, existe de manera dependiente de la arcilla, en este caso, en el ejemplo, ¿no? Entonces no podemos decir que las dos existen iguales, ¿eh? No son pares, ¿sí? Entonces los términos ontológicos, estos son términos ontológicos, ¿sí? No son el mismo nivel de existencia, ¿ya? Eso es lo que dice el Vedanta, ¿sí? La conciencia y el mundo no existen igual. Por más que nosotros decimos, aquí está el mundo y está lleno de conciencia, o aquí está la conciencia y está en el mundo, como queramos decirlo, realmente el Vedanta se acerca tanto al objeto, por decirlo, al objeto de estudio, estoy diciendo, que observa que hay dos realidades diferentes, no comparten el mismo nivel de realidad. En cambio, el Sankhya, y por lo tanto un poco el yoga, después voy a decir por qué un poco, quizás cuando estemos estudiando mejor. El Sí. yoga, en cambio, dice Purusha y Prakriti existen igual, ¿sí? Existen de la misma manera, tienen el mismo nivel de existencia, ¿sí? La conciencia y la materia existen igual. El Vedanta dice, no existen igual, la materia existe porque la conciencia existe, por lo tanto, la materia es dependiente de la conciencia. En cambio, el Samkhya no se mete en ese tema y dice, existe la materia, existe la conciencia, y esa básicamente es la principal diferencia que podemos escuchar. O sea, podemos decir, sí, hay una diferencia ontológica entre Sankhya y Vedanta, básicamente. Luego va a pasar algo distinto, porque el yoga, si bien está basado en el lenguaje técnico del Sankhya, que es otra de estas filosofías, que expone como la creación, básicamente, vamos a decir, entonces el yoga, como está basado en Sankhya, es dual, ¿sí? Pero ahí entra un tema que quizás no vamos a tocar hoy, que yoga incluye el concepto de Ishvara. Entonces no es tan Sankhya como la gente Sankhya piensa. De hecho se le dice Saishvara Sankhya, se le dice, es Sankhya con Ishvara, es diferente. ¿Sí? Y al Sankhya se le dice Nirishvara Yoga. Se le dice yoga sin Ishvara. Esas Ahí, son las claro, diferencias. Francisco ya se está metiendo en Sí, unos pormenores que ya son técnicos, que muy eso técnico. lo vais a ver ya en los Yoga Sutras, ¿no? Porque toda esta cuestión de interpretación ontológica en base a escuelas védicas o dársanas diferentes, esto también hay que decir que son interpretaciones posteriores que no están en el Veda. Entonces, y obviamente cuando hay un Veda, cuando hay una visión, esa visión posteriormente se puede interpretar de la manera que quieras y puede haber 200.000 escuelas. El punto integrador que yo otro día hablaba en el vídeo era que a pesar de que puede haber diferentes escuelas de interpretación, que las hay, el esfuerzo creo que nuestro como personas que quieren integrar la visión védica sería también ver que el yoga puede ser entendido en los Vedas como un estilo de vida de yoga, un estilo de vida que me prepara,
Y el Vedanta es esa parte del Veda en la que hay autoconocimiento. Sería como una cosa muy reducida, muy fácil de explicar. Yoga me prepara, todas esas actividades que hemos visto me preparan, me hacen madurar, crezco y recibo ese autoconocimiento de la última parte del Veda, en la que con ese conocimiento me hago libre. La cuestión ontológica y todo eso de las escuelas es como cualquier escuela filosófica que interpreta. Pero en los Vedas no hay escuelas. En el Veda ahí no hay una escuela, es una visión. La cuestión, yo creo que de los mejores filósofos será hacer ver la integridad y la unicidad de esa visión sin que se divida todo en mil partes. Porque la intención de los rishis cuando dan a conocer esto es una visión íntegra, no que sean cosas diferentes todo y hagamos como hacemos ahora en la modernidad, de que hay escuelas técnicas basadas en los empleo técnico de las asanas, ¿no? Entonces, para un espíritu, digamos así, que tenga una visión totalizadora, estos detalles conviene entenderlos y ahí hay un debate académico gigante en el que realmente a mí no me ha atraído mucho nunca, aunque sí que lo he visto y lo he escuchado y he tenido profesores muy académicos y muy brillantes, y sin embargo no he visto realmente una transformación que a mí personalmente me calase en todas estas diferencias ontológicas de las escuelas interpretativas, ¿no? Con lo cual, el objetivo yo creo con nuestro dentro de Vedanta Academy y dentro de que hemos visto a nuestro maestro Swami Dayananda es el de que podamos digerir bien que el yoga no es diferente que Vedanta. Yoga me hace vivir una vida de valores, de actitud, de disciplina, de rituales en las que crezco. Y nadie puede prescindir de yoga. Y Vedanta es aquella parte del Veda que da autoconocimiento. Punto. Entonces, o sea, es algo como muy sencillo, muy fácil de captar y que uno dice, vale, soy un practicante, un yogi que busca autoconocimiento y todas esas actividades me hacen crecer. Listo. Si lo tengo que decir así como tipo una especie de frase, es esa, ¿no? Y eso yo creo que en los Yoga Sutras se puede ver y se puede leer perfectamente en esa visión de que no son dos cosas separadas, porque es que en realidad no lo son en los Vedas. Y si no lo son en los Vedas, no hace falta crear más distorsión y separación donde no la hay, ¿no? Eso es un poco, yo creo que la visión que yo creo que compartimos en común, ¿no? Aunque luego podamos hablar y decir, vale, la escuela tal tiene estas interpretaciones. Sí, 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 de acuerdo, pero ya son interpretaciones. ¿Tienen sentido esas interpretaciones a la luz del Vedanta? Eso ya es algo que se puede hablar para la gente que quiere meterse mucho, mucho en ese tipo de discusiones que no tienen por qué llevar a la libertad, sino que es una cuestión como una especie de ejercicio intelectual que, bueno, pues tiene un encanto, ¿no? Pero no es algo tampoco que sea una cuestión fundamental, ¿no? Yo creo, Francisco, si te parece bien, vamos a ir directamente a las preguntas porque ya nos hemos pasado. A ti te encanta hablar, a mí también. Nos podemos tirar aquí los dos y ocupar toda la noche, tarde de los oyentes. Entonces, vamos a dar paso a María Victoria que nos diga las preguntas, algunas preguntas así sustanciosas que hayan puesto en el chat o que quizá en el chat sean las más rápidas, así vamos más al tiro y Sí. pues le dedicamos 15, 20 minutos como máximo para las preguntas. Bien, o pueden escribirlas o bien pueden levantar la mano porque en el chat no tengo de momento ninguna pregunta. A ver si levantan la mano, pueden preguntar, les doy paso, Quizá va a si ser más abren la rápido cámara. que las pongan en el chat o Bien, pueden también hacerla por vídeo o las que haya también en Facebook que ya hayan preguntado y las podamos ir viendo. bien. Yo tengo una pregunta en Telegram que es de esta mañana, que no tiene tanto que ver con la charla, pero sí con la práctica del yoga. ¿Puedo hacerla? Ujú, sí. Dame un segundo que la encuentro. Aquí está. Dice para preguntarle a Francisco y a Oscar en relación a la práctica de asana. ¿Se las leo? Adelante, Dice, sí. siempre se habla de hacer asana en ayunas, a las 6 o 7 de la mañana. Entiendo los beneficios, he estado un año haciendo Ashtanga yoga a las 6 a.m. y es cierto que tienes tu mente totalmente tranquila. Pero ¿hay algún problema en hacer asana por la tarde? En mi caso me satisface más hacerlo por la tarde, cuando tengo la cabeza muy llena de cosas después de todo el día trabajando. Y noto que necesito ese momento de trabajar el cuerpo, de silencio, de parar.
De hecho, dice, cuando hacía asana a las 6 de la mañana, notaba que estaba el resto del día bastante cansado. Ok. Dale, Francisco. Claro, hay una indicación que tiene que ver con lo óptimo, ¿m? Y que tú mismo comprobaste, pero hay que acercarse a lo óptimo, ¿sí? Muchas veces la enseñanza va a decir lo óptimo, pero para uno no es posible. Entonces, por eso es que es tan importante. De hecho, trayendo arena, o sea, agua para el propio molino, tiene que ver con que ahí está la indicación con la persona viva. ¿Te fijas? Una prescripción tiene que ser interpretada para mí, ¿eh? Para mí, porque puede ser, de hecho, que esa sea la norma general, pero que, de hecho, no me aplique, ¿eh? No aplique a mi, qué sé yo, a mi biotipo, a mi estilo de vida, a diferentes situaciones. Entonces, hay que adaptar a uno esto. Y ahí está, digamos, ahí uno puede observar la importancia de la acharya, de alguien que me ayuda a integrar las diferentes prácticas, ¿sí? Como regla general, bueno, hay que adaptarse, ¿sí? No hay que tomar que esto es así y esto es así, sobre todo con cuestiones que son periféricas, como la práctica de asana. Muchas veces, al estar desprovistos de la enseñanza, le prestamos una sobreatención a los aspectos que tienen que ver con las prácticas psicofísicas, que no digo que no sean importantes y que no den nada, ¿sí? Y son importantes y hay que tener cuidado también, ¿sí? O sea, hay que tener un conocimiento, ¿no? Pero tampoco pensar que es algo así como tan gravitante. ¿Mm? No va a Sí. cambiar tu vida si por 5 minutos. Digo, no sé. Hago la pregunta, ¿cambiará tu vida por 5 minutos, 10 minutos? Hay que ir adaptando. Yo pienso que eso es lo importante. Dale, otra pregunta, María Victoria. Bueno, acá preguntan si va a haber, si es un curso que va a estar permanente en la escuela. El curso de los Yoga Sutras, danos tú los datos de cuándo empieza, los horarios, si tenemos la página web, la puedes poner en el chat para que lo vayan viendo y ahí pueden ver todos los detalles de cuándo empieza. Va a ser un curso de 5 meses que tiene una clase a la semana en directo y que queda grabada. Tiene el que es el capítulo 1, visto en integridad todos los sutras, de ese capítulo 1, que es uno de los más importantes y que lleva más tiempo, ¿no? Desglosar. Y en la página tenéis los detalles de los precios, de los horarios y todo lo demás. Si la podéis poner ahí en el chat, tanto en Facebook como en Zoom, la gente ya podría ver lo mismo esta noche. Enseguida para que puedan ver la página, como bien decís, y puedan ir viendo lo que les parece. Acá una persona rescató una frase que le interesó, todo esto por Telegram. Dice, lo que practicas son herramientas del yoga, técnicas, procedimientos, lo que hace que se convierta en yoga es el conocimiento, es lo que dice. Si podrían explayarse un poquito más en relación a esa frase. Esa frase la ha dicho Francisco, ¿no? Esa frase la ha dicho Francisco, yo creo que ha quedado bastante clara, ¿no? Igual lo puedes decir tú rápidamente, Francisco. ¿En qué hace que se convierta yoga esas técnicas? ¿Hay un micro Claro, abierto por ahí? ¿Lo podéis un cerrar? poco es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Como de, de, de cuando no está la visión, cuando no está la enseñanza y están simplemente las técnicas, herramientas, un poco quedan desvinculadas y tampoco pasa mucho que no sé cómo reciclarlas, ¿no? Porque no todo el tiempo va a servir lo mismo, ¿no? O sea, uno está haciendo algo hasta que consigue algo y probablemente uno tenga que hacer un ajuste, ¿no? No es lo que ya, digamos, si no sabía nadar y me puse esta tipo chaleco salvavidas, no sé cómo se llamarán en todos los lugares, me pongo eso, ¿cierto? Un flotador. ¿No? Ya aprendí a nadar con flotador y ya el flotador, ¿qué pasa después cuando ya sé nadar? Un poco, probablemente me molesta, ¿no? Pasa a ser una carga, es algo que tengo que cambiar, sacar, pasar al siguiente flotador, no sé. ¿Eh? Eh, entonces, eso tiene que ocurrir permanentemente. Por eso es que cuando tiene que tener el contacto constante en general con el profesor. Eso es ideal. ¿No? No estoy diciendo todos los días, ¿sí? Pero
Uno no es como que mucho pasa en el yoga moderno, ¿no? No, yo estudié, hace 10 años fui, estuve 5 años con un profesor y ahí estoy. ¿Eh? Han pasado 15 años y sigo acordándome, haciendo esfuerzos sobrehumanos de recordar esos 5 días con que estuve con el profesor. Bueno, Bien. Aquí básicamente hay es... una... Ah, perdón, Fran. No. Hay una pregunta para, creo que es para Oscar esta, porque dice, soy Nacho, profesor de asanas en Almería, estudié Upadeshasaram, Shiva Yatra y Sadhana Panchakam en Vedanta Academy. ¿Consideráis que es apropiado continuar con el estudio de los Yoga Sutras o es preferible continuar con la Bhagavad Gita? Dice, no me da la vida para todo lo que quiero aprender con vosotros. Bueno, esto es una especie más bien de maratón, no son 100 metros lisos. Es una cuestión de la que no tengo prisa, no tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo. Si estás estudiando Upadeshasaram Jivayata, ya estás haciendo una clase de Vedanta a la semana, eso es más que suficiente. Entonces, ahora surge la oportunidad de los Yoga Sutras, que es la primera vez que lo hacemos. Es un texto deseadísimo por los practicantes y conocedores del yoga, por los profesores, lo hemos oído hasta la saciedad haberlo comentado. Y es una oportunidad nueva que se pueda compasar, son 2 clases a la semana, pero tampoco hace falta obsesionarse, ¿no? Es verdad que ahora es en directo, es una oportunidad de comenzar. Si estás haciendo una clase y haces otra, tampoco pasa nada malo, son 2 a la semana, que tampoco es tanto, pero la visión que van a tener los Yoga Sutras y esos otros textos, en definitiva, es parecida. Es verdad que aquí en los Yoga Sutras se trata el tema del yoga desde una dimensión más psicológica, más de la meditación, que conviene saber, sobre todo si es profesor de yoga, obviamente, Nacho, yo te diría que para ti especialmente, pues es algo que uno debería considerar hacerlo en algún momento en su vida, ¿no? Como profesor de yoga más todavía, ¿no? Porque tiene que dar cuentas de una cosa como los Yoga Sutras, ¿no? Así que para el profesor de Yoga Sutras es casi como ya un deber, digamos, profesional, ¿no? Francisco. Seguramente porque se hace mucha referencia, ¿no? Y de hecho es un texto de referencias, eso hay que ver. O sea, vamos a ver en el texto, ¿no? Cómo el texto va haciendo referencias a cuestiones que han sido estipuladas previamente en otros textos, en muchas Upanishads, de hecho. Y interesante a todo nivel, ¿sí? El curso va a estar preparado para que vaya gente que haya leído, por ejemplo, muchas veces, diferentes ediciones, ¿sí? Tradicionales, no tradicionales. Ahí va a haber espacio, por supuesto, para consultas personales sobre el tema, digo. Entonces, probablemente se va a construir algo rico que pueda nutrir a todos, pero reitero lo que dice Oscar, tranquilidad, o sea, hay que tener tiempo, no hay que apurarse, no me Y parece ahora adecuado. que dices lo de referenciado, eso es una cosa que probablemente no se encuentre en muchos estudios, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver formación de yoga y se ve los Yoga Sutras en 2 fines de semana o en 8 horas o en 10 horas, que es alguna cosa impensable, ¿no? Todos los 4 capítulos, ¿no? Aquí vamos a ver sutra por sutra. El primer capítulo lleva pues 5 meses como mínimo si realmente lo quieres ver bien para toda tu vida, ¿no? Y que ese tema se quede anclado. Pero hay una cosa especial que va a hacer Francisco, que es relacionarlo con las Upanishads y con la Bhagavad Gita, porque hace falta mapear o asociar la terminología de los sutras con los Vedas. Porque si no se hace eso y se entiende en base a una interpretación posterior, acapando la terminología interpretativa posterior, no sería hacerle un favor a los Yoga Sutras. Y creo que puede ser mucho más rico que esas expresiones de Nirodha, cómo se relaciona Nirodha con lo que dicen las Upanishads. Yo creo que solo así realmente se puede ver el trabajo que haya detrás de unión entre yoga y la cultura védica. Bien, bueno, hay varias preguntas, ¿eh? Acá dice Alex, sé que la cuestión es más compleja para tratarla aquí, pero pueden comentar en lo general qué pasa
si vive una condición de enfermedad mental o discapacidad, se puede mantener la idea de que la realidad es creada, espera que se me va, es creada por la conciencia, o se están refiriendo a la realidad como algo distinto a lo que solemos llamar realidad. ¿Se entiende o la leo de nuevo? Creo que la entiendo. Dale, Francisco, si quieres empezar. Es una pregunta que llevaría también su historia, no Sí, es una cosa así creo que que se eso responda en un minuto, ¿no? Pero... requiere conversación, yo pienso. O sea, porque, a ver, voy a leerla, ¿no? Si se puede comentar, en el fondo pide un comentario en general, ¿qué pasa cuando se vive con una condición de enfermedad mental o discapacidad? Bueno, ahí tendríamos que hablar de qué condición, porque hay condiciones muy diferentes, ¿no? Dice aquí una condición mental, discapacidad. Yo pienso que para hablar bien de esto tendríamos que hablar como de qué estamos hablando, porque es muy general, ¿no? Pero voy en general a responder algo después, juntándolo con la siguiente parte que dice, ¿se puede mantener la idea de que la realidad es creada por la conciencia? Pero esa idea también, yo, para que tú digas eso, Alex, que la realidad es creada para la conciencia, y tengo que probar qué estás entendiendo con eso, ¿te fijas? Para responderte eso. Primero tendría que analizar a qué te refieres con que la realidad, a ver si es que estamos entendiendo lo mismo, eso quiero decir, que la realidad es creada por la conciencia, porque así no lo hemos dicho ahora, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, me parece que la pregunta está como un poco intrincada, tendríamos que, o se están refiriendo a la realidad como algo distinto a lo que solemos llamar realidad, pero ¿a qué solemos llamar realidad? Cada uno llama realidad a cualquier a cosas distintas. Entonces, me parece que como que tendríamos que entrar a desglosar la pregunta, pero así como en general te diría lo mismo, ¿sí? Si alguien, cualquier condición, eso no afecta la condición de tú como conciencia, ¿sí? De ti como conciencia, de cualquier persona, independientemente de cómo está el instrumento cognitivo funcionando, si con mayor problema, con mayor obstáculo, mayores habilidades o todo lo contrario, inhabilidades, eso no cambia la situación existencial de que tú eres, de que tú existes, ¿sí? Pero, hay un pero, lamentablemente hay un pero, probablemente si es que la mente está con condiciones de, de- de incapacidad de entender, por ejemplo, va a ser más difícil verte bien. Entonces, no sé qué más podría comentarte aquí. Me parece que es como un tema en sí mismo, ese tema. Ujú. Sí. Ok, Estamos dale. hablando ahí de enfermedad, de obstáculos, ¿sí? La enseñanza habla acerca de obstáculos, diferentes obstáculos, obstáculos normales, podríamos decir que todos tenemos, y obstáculos particulares. Sin duda, eso es un obstáculo, pero no es el único obstáculo, hay muchos obstáculos más allá de los diagnósticos, ¿sí? Ok. Ujú. Dice Jessica si pueden recomendar algún libro para estudiar filosofía del yoga. No, no podemos recomendar ningún libro porque en realidad en esa tradición no se estudia a base como estudiamos otras disciplinas de conocimiento, digamos, normal. Por ejemplo, me dices, yo soy economista, recomiéndame un libro de economía y te recomiendo el libro de Adam Smith. Y vale, uno estudia por su cuenta porque tiene que ver con algo externo. Pero cuando lidiamos con algo interno tan sutil como es la personalidad, el ser, el sí mismo, Dios, realmente ahí te van a surgir un montón de preguntas que un libro no te va a responder. Y para este tipo de cosas en la India, de manera tradicional, la gente no es autodidacta. Es un tema que hemos hablado anteriormente, que sale muchas veces y no se recomienda porque las contradicciones no las resuelves tú, no tienes a nadie que preguntar. Es un trabajo que se hace con otra persona que ya está haciendo ese trabajo, que ha hecho ese trabajo, que ha tenido un maestro y no es recomendable. Entonces, recomendar libros es muy, muy peliagudo. Primero porque hay traducciones muy malas, hay que traducir del sánscrito a veces hasta el inglés, luego al español. Lo que te queda del español es una cosa que no sabes muy bien qué ha llegado. Incluso aunque esté lingüísticamente lo haya hecho un filólogo, el filólogo no tiene por qué conocer la tradición interna en la India, no viene desde el comentario interno hablado que se transmite entre profesores y a lo mejor lingüísticamente está clavado, pero no te dice nada. Entonces, el estudio por libros no es algo que nosotros recomendemos.
Entonces no recomendamos libros, recomendamos estudiar con un profesor siguiendo los sutras originales. Y así, eso es lo mismo que te diría otro profesor dentro de la tradición, que te diría algo por el estilo. Bien. Bueno, dice aquí, ¿quién hizo el resumen de los sutras y los convirtió en Ashtanga, los 8 pasos o estadios? ¿Fue Patabi Joyce? Francisco. No, eso es parte del texto, ¿sí? Eso es Patanjali. Son explicaciones de Patanjali. Bien. ¿Seguimos o ya estamos muy sobre la hora? Si son así de rápidas como esta, un par de ellas y terminamos porque ya llevamos 2 horas, que es bastante tiempo y al Sí, final, como hablamos tanto, no da tiempo a preguntas. El próximo miércoles haremos una más de preguntas y menos hablamos nosotros, ¿os parece? está bien, está bien. A Hola. ver si, Danitza, sí, abriste el micrófono, ¿tienes una pregunta? Sí, 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 sí. Si bien es cierto, Oscar, muy buenas tardes con todos. Somos de Perú, estamos aquí John y Danitza, que normalmente, bueno, hemos practicado yoga y si bien es cierto lo que nos estás diciendo, que no es como un recetario que haces la práctica del yoga y luego el mantra y esto, sino que hay necesidad de saber, ¿no? De conocer y de saber las tradiciones del Vedanta, ¿cierto? Ahora, nosotros todavía no hemos accedido a ninguno de sus cursos, nos es complejo en realidad todavía, pero ¿qué nos podrías recomendar? Porque si bien es cierto, nosotros somos vegetarianos, practicamos yoga temprano, muy temprano, tenemos un trabajo bastante esforzado durante todo el día, no meditamos, no hacemos mantras, pero nos gustaría también aprender. Pero sin embargo, aún así, con todo ello, sabemos que nos falta mucho para lograr ese autoconocimiento. Yo sé que no hay una receta, yo sé que no se debe ver la yoga como un recetario, pero ¿qué nos recomendarías? Francisco, dale, recomienda tú. Lo, lo que recomendaría es la enseñanza, justamente. Acercarse a la enseñanza. Esa es la recomendación básica. Con la enseñanza todo hace clic, ¿sí? Todas las ¿A prácticas, través del todas. estudio del Vedanta, a través del estudio de los Yoga Sutras? No, O... cualquiera. Aquí estamos estudiando bajo la misma línea, ¿sí? Bajo la misma línea interpretativa. Entonces, no te digo estudia este texto o este otro, simplemente estudia. O sea, empieza a tener un acercamiento a la enseñanza, a la visión, y esto se hace en la tradición oral, yendo a clases, escuchando. Ahí van a haber textos, van a ser presentados textos, diferentes textos se ocupan, ¿sí? Pero son posteriores a la oralidad. O sea, uno después cuando uno está estudiando, uno probablemente puede decir, mira, en esta edición pasa esto, en esta otra edición se interpreta así, uno se nutre, ¿sí? Pero no es a partir de agarrar un libro u otro, porque es como ahogarse en un mar. Entonces, Lo que nos estás diciendo es que necesitamos a un maestro que nos guíe en ese camino. una enseñanza, eso necesitamos, una enseñanza. En general, aquí tradicionalmente, una persona se hace cargo de mostrarte. Entonces se hace mucho más fácil porque uno simplemente tiene que escuchar y disponer tu mente para poder pensar eso que se está hablando y poder justamente a partir de eso, de la escucha y el pensar, ir discerniendo mejor, entendiendo mejor. Entonces, el consejo es estudiar, ¿sí? Uno, decía, Oscar estaba hablando, cualquier cosa la estudia. Aquí no es diferente. Parece que no es diferente porque ha llegado mucho las herramientas. Entonces dice, está la práctica del yoga y lo otro es teoría o filosofía. Aquí, desde el punto de vista un poco más tradicional, decimos, sin la enseñanza ni siquiera hay práctica. La práctica queda vacía. A la práctica hay que impregnarla, ¿no? de actitud. Si no, está como un poco estéril, ¿sí? En general pasa eso. Por más que da algo en sí mismo, pero en algún momento uno no se va a sentir del todo cómodo. Es porque esta enseñanza, el yoga básicamente es una enseñanza. Eso nos cuesta saber, ¿eh? Por más que lo está repitiendo diferentes profesores, el yoga es una enseñanza, como que no entra. Porque tenemos muy fuerte
el yoga es una práctica, el yoga es una práctica. Y también lo es, por supuesto. Es una enseñanza práctica. Hay una frase de Swami Dayananda que a mí me gusta mucho para ilustrar esto y es: si quieres hacer un fuego, necesitas madera y un fósforo, ¿no? Las prácticas, las disciplinas, los valores, es la madera. Y el fósforo, lo que hace prender esa madera, es el Veda. Y el Veda viene acompañado con un profesor. Tú no puedes tomar el Veda por tu cuenta, porque puedes hacerlo, inténtalo, pero te vas a marear, no puedes preguntar a nadie, está lleno de contradicciones. El Veda viene con un profesor, no está desasociado. No es como un curso de otra cosa, que sí que puedo ser autodidacta. No es recomendable. Es más sencillo, más rápido, más útil tener un profesor. Entonces, las disciplinas vienen prendidas con la visión, y esa visión son los Vedas. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Francisco, y gracias por el tema de la oración, también nos ayudó mucho. Última, María Victoria, elige. Elegir está difícil. Marisol dice, ¿por qué resulta importante el estudio de los Yoga Sutras? Francisco. Al final, ¿no? De 2 horas y media, 2 horas y media. Lo preguntan en Facebook. Y tengo otra, y si no paso a otra, si como lo deseo, no paso a... Está bien. No, está bien, es muy pertinaz. Es importante porque es una forma de acercarse a la enseñanza, así como podría estudiar Bhagavad Gita, así como puede estudiar otros textos introductorios al conocimiento de los Vedas. El Yoga Sutra también sirve para eso. Es sobre todo importante para las personas que están relacionadas con el yoga de manera más íntima, ya sea practicando hace mucho tiempo o enseñando alguna de sus herramientas o alguno de sus aspectos. Para esa persona hemos hablado, es especialmente puede ser un poco más importante, ¿no? Pero en general tiene la misma importancia que estudiar cualquier shastra, que es saber, es la importancia de saber más acerca de la vida. ¿Sí? Cuando estamos hablando de Vedanta, yoga, ¿sí? No estamos hablando de Vedanta y yoga, estamos hablando de la vida, de la realidad, de ti. Entonces, esa es la importancia. La importancia tiene que ver con que todos queremos ser más felices, estar mejor, y en esta enseñanza habla de eso. ¿Cómo me puedo ver mejor? No cómo puedo pensar mejor, esto no es piensa positivo, no es algo así, tipo PNL, ¿sí? No es o una nueva filosofía, un nuevo paradigma que me relaje más, tampoco es eso, ¿sí? Es conocimiento para aplicarse, ¿sí? A ti. Entonces, es importante porque todos queremos ser felices, básicamente. Perfecto. Creo que es la manera más completa de acabar, ¿no? Vedanta y yoga tienen que ver contigo, con la persona simple y sencilla, completa que quiero ser, ¿no? No es estudio Vedanta como si fuese estudiar matemáticas para un certificado que hable de algo de mí, algo fuera de mí. Es sobre mí, sobre este yo, sobre la persona que quiero ser feliz y estar en paz. Eso, y por eso estudio Vedanta y yoga, ¿no? Bueno, Bien. pues yo creo que... Una más puede ser si se requiere algún conocimiento previo para tomar el curso. Si hay que haber estudiado otra cosa antes. No, el único requisito es anhelar ese conocimiento y anhelarlo intensamente, querer resolver las dudas, querer tener intimidad con todas estas cosas para dar luz a la propia vida. No hay ningún requisito. No hace falta que practiques yoga ni que medites, solamente que quieras integrar todas estas cosas, que sean familiares, que no haya dudas, que no queden asperezas, ¿no? Ese es el requisito, ¿no? Bien, gracias. Entonces están respondidas casi todas. Las Ya próximas, sé si que no, hay... los invitamos la semana que viene. Sí, la próxima semana igual invitamos a María, si se deja Francisco y está disponible, pues invitamos y podemos dar más paso a preguntas y hablar un poco menos nosotros. Han sido ya 2 horas, más de 2 horas y media, así que vamos a cerrar aquí y bueno, pues os damos las gracias a Francisco y al equipo por estar aquí presentes y poner estos conocimientos disponibles. Que tengáis muy buena semana. Hari Om. Namaste.